La clase de hoy sería la segunda parte del tema de torsión libre, que va desde el apartado 5 al 8. Vamos a comenzar repasando algunas de las conclusiones a las que llegamos ayer, porque son fórmulas que se usan para la clase de hoy. Si teníamos una sección cualquiera, ¿vale?, con una serie de huecos incluso, la sección sería esta. Os recuerdo que el área sería A, el área de la sección, el contorno de la sección le llamamos gamma, y si tenemos varios huecos, pues por ejemplo en el hueco iésimo tendríamos el contorno gamma sub i y el área del hueco le llamábamos omega de gamma sub i, ¿vale? Pues bien, para esta sección genérica se definía una función que llamamos función de tensiones, phi, definida en A, tal que tau xi era la parcial de phi respecto de z, y tau xi, xz, era igual a menos la parcial de phi respecto de i, ¿vale? Estas serían las ecuaciones que tenéis como 6, 18. Está claro que, si definimos en 3D el vector tensión como un vector que tiene componente 0 en x, tau xi, tau xz, y el gradiente de phi, como no depende de x, pues sería 0 parcial de phi respecto de i, parcial de phi respecto de z, se cumple, según la ecuación esta 6,18, que tau sería igual a gradiente de phi, producto vectorial, por el versor i, que es el unitario en el eje x. Si hacemos la representación de la sección, aquí teníamos los huecos, etcétera, ¿no? Aquí tendríamos el eje x, pues en un punto cualquiera, lo que estamos diciendo es que si este es, por ejemplo, el vector gradiente, que está en el plano, y z, este es el vector unitario y en la dirección de x, pues el producto vectorial de gradiente de phi por i me da la tensión tangencial tau en ese punto, siendo estos tres vectores perpendiculares entre sí. Por tanto, de eso se deduce que tau tiene que ser perpendicular a gradiente de phi, y además el módulo de tau es igual al módulo del gradiente. El módulo de tau es el módulo del gradiente, ¿vale? Esta sería la expresión 6,19. Ten en cuenta que en un producto vectorial, el módulo del producto vectorial es el módulo del primero por el módulo del segundo, que en este caso es 1, por el ángulo, el seno del ángulo que forman, que es 90, seno de 90, 1. ¿Vale? Bien, esta función de tensiones, ¿cómo se calcula? Pues se calcularía resolviendo esta ecuación diferencial. Laplaciano de phi igual a menos 2 gz en el área. Phi tiene que ser 0 en el contorno. Como veis, se trata de una ecuación diferencial en derivadas parciales. Y phi sub i
igual a Q sub I igual a constante en cada contorno interior de cada hueco. ¿Vale? Según la 6.23. En la práctica, la que se suele usar es una ecuación un poco modificada de esta, que simplemente lo que hay que hacer es poner phi en combinación lineal de otras dos phi. Aquí ponemos phi 0 más sumatoria desde i igual a 1 hasta n de q sub i por phi sub i. ¿Vale? Esta sería, aquí lo pongo, la 6.42. Y os pongo las ecuaciones. Esto simplemente es una combinación lineal, la hemos descompuesto en esta serie de funciones para poder calcularlo, para poder calcular la phi, porque mirad lo que sucede. En la 6.23, laplaciano de phi es igual a menos 2gz, pero z precisamente era una de nuestras incógnitas principales. Z es la deformación de la rebanada, es la derivada del ángulo girado respecto de x, que a priori es una incógnita. Entonces, ¿cómo puedo resolver esta ecuación diferencial si no sé lo que vale este término? Pues utilizando la linealidad. Una vez descompuesto phi de esta forma, ya sí podemos calcular phi sub 0, siendo laplaciano de phi sub 0 igual a menos 2. ¿Veis? Ya desaparece la incógnita z mayúscula. Phi sub 0 es 0 en el contorno y phi sub 0 es 0 también en todos los contornos interiores. Y por otro lado, el phi sub i vale lo siguiente: laplaciano de phi sub i es 0, esta sí es una función armónica, esta no, porque vale laplaciano menos 2. Y ahora, el phi sub i vale 0 en el contorno exterior y vale 1 en el contorno iésimo y 0 en los demás. Esto se escribe así: delta ij en gamma j. O sea, ¿cómo podríamos, qué quiere decir este delta ij, la delta de Kronecker? La delta de Kronecker vale 0 si i es distinto de j y 1 si i es igual a j. Entonces son funciones que solamente valen 1 en el contorno interior que les toca, en el resto valen 0. ¿Qué más podemos recordar? Bueno, estas son ecuaciones diferenciales del laplaciano, de la función de tensiones. ¿Qué más podemos recordar? Por ejemplo, otro asunto que habíamos visto al principio de la clase de ayer. El momento torsor era la sumatoria de los momentos torsores provocados por las tensiones. Eran I por tau xz menos z por tau xi, integrado en todo el área. Bien, pues esta ecuación, utilizando la función de tensiones, se transforma en la siguiente. El momento torsor es igual a 2 veces la integral en el área de phi por diferencial de A más sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 2 veces q sub i por omega de gamma sub i. Vamos a explicar esta ecuación ahora un poquito más adelante. Lo último que vimos ayer y que nos va a hacer falta también hoy es la analogía de la membrana. De Prandtl. Analogía de la membrana de Prandtl. La voy a resumir, ¿vale? En los 4 apartados que tenéis ahí en el libro. El primero es que
antes de resumirlo. Si tenemos una sección rectangular, el eje Y y el eje Z, la analogía de la membrana lo que viene a decirnos es que el problema de calcular el desplazamiento de una membrana que está pretensionada, ¿vale?, con una fuerza en el borde T, a la cual luego se le aplica una presión pequeña P, bueno, exagerando el movimiento, pues tendríamos una superficie como esta, ¿no? Cada punto se ha movido una determinada cantidad U. Pues bien, si representamos esto en planos acotados, pues sería más o menos así. ¿Vale? ¿Y por qué se dice analogía de la membrana? Porque precisamente la ecuación que rige este movimiento U de la membrana es idéntica a la ecuación de la función de tensiones. Entonces, salvo un escalar, podemos decir que U es igual a phi. Le digo, salvo un escalar, multiplicando por un escalar para salvar las diferencias de unidades y de escala. Entonces, siempre que queramos imaginarnos cómo es una función de tensiones, no vamos a pensar en la función de tensiones, vamos a pensar en que hay una membrana y que le estamos empujando con una presión P y que se está deformando. Ese movimiento de la membrana es phi. ¿Vale? Esa sería la base de la analogía. Y como decía, se resume en 4 puntos. El primero es que tau es tangente a las curvas de nivel. De la membrana. Tau es tangente a las curvas de nivel de la membrana. ¿Por qué? Lo tenemos aquí arriba. Aquí habíamos deducido que tau era perpendicular al gradiente de phi. Volvemos a nuestro dibujo. El gradiente, si pensamos que phi es el desplazamiento U, el gradiente en una curva de nivel es perpendicular a las curvas de nivel, gradiente de phi. Y tau es perpendicular, por tanto, pues será así. Este será tau, tangente a la curva de nivel. El segundo, pues lo habíamos visto en la ecuación de arriba. Tau como escalar, su módulo será igual al módulo del gradiente de phi. Lo habíamos visto arriba, ¿y eso qué significa? El gradiente me dice, pensando en la membrana, me dice la pendiente en un punto, la máxima pendiente. Entonces, tau es proporcional a la máxima pendiente de la membrana. Aquí entre paréntesis, en el punto considerado. El tercer punto de la analogía viene de esta ecuación. Decíamos que volveríamos sobre ella. Pensad en esta ecuación en lugar de como phi, pensamos que estamos hablando de U. Entonces, en esta ecuación, lo que se representa con esa integral es el volumen desplazado por la membrana, sería la primera integral, y la sumatoria representa el volumen desplazado por las placas rígidas, porque en la analogía de la membrana, si hay huecos, esos huecos no se sustituyen por placas rígidas a los cuales también se fija esa membrana. Entonces, el tercer punto de analogía sería decir que el momento torsor resistido por un perfil
o por una sección es proporcional al volumen, sería el doble, pero bueno, si es proporcional me da igual poner el doble o no, al volumen desplazado por la membrana. Entre paréntesis podemos poner más las placas rígidas si hay huecos. Ya me falta solo uno, el punto 4. Lo que comentaba de las placas rígidas. Si tengo un perfil que, por ejemplo, tiene aquí un hueco, el perfil es este, ¿vale? Obviamente, aquí hemos pretensado la membrana con una fuerza por unidad de longitud T, ¿vale? Haciendo un corte por aquí, vamos a dibujar, este sería el perfil, aquí el hueco, ¿vale? Y aquí otra vez el perfil. Entonces la membrana sería más o menos así. Aquí tendríamos la placa rígida y aquí la membrana. Y aquí estamos hablando de que estamos aplicando esa presión uniforme P. ¿Vale? Bien, vamos a poner en equilibrio la placa, el hueco, que tiene una tensión T, como decimos aquí. Esa tensión T tiene con la horizontal un ángulo alfa. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales significa que todas las fuerzas de P hacia arriba tienen que ser igual a las fuerzas o componentes de T hacia abajo. Tendríamos, por tanto, haciendo sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0 en la placa, pues P por el área que llamábamos omega de gamma sub i, P es una presión constante, tiene que ser igual, y ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar T, que es una tensión por unidad de longitud, por tangente de alfa para convertirla en la vertical, y por diferencial de gamma, ya que T es una tensión por unidad de longitud. Gamma sería este contorno interior, gamma sub i, y la integral hay que hacerla a lo largo de todo el contorno. Cuando la integral se hace a lo largo de una línea cerrada se escribe así, ¿vale? Gamma sub i. Claro, y esto para un hueco, para todos los que tengamos, uno por cada hueco. Esto, transformándolo a nuestro problema de la función de tensiones, lo tenéis hecho en detalle, pues se transforma en esta ecuación. 2 veces omega gamma sub i por z, igual a la integral en gamma sub i de 1 partido por g, parcial de phi respecto al vector normal n por diferencial de gamma, la igual a 1 hasta n. La normal en un contorno va hacia afuera, ¿vale? N. Y en el contorno interior va aquí hacia afuera también del sólido, N. Esta es la ecuación 630.
Bueno, pues todas esas son las que, digamos, se van a usar de una manera u otra en lo nuevo que vamos a ver hoy. Vamos a pasar ya al primer epígrafe de hoy, que sería el de la torsión en perfiles de pared delgada. Perfiles de pared delgada abiertos. Bueno, esto tiene mucho que ver con el cortante. ¿Os acordáis que el cortante también provocaba tensiones tangenciales? Pues bien, el torsor también, en torsión libre, también provoca tensiones tangenciales, única y exclusivamente tensiones tangenciales. ¿Qué pasaba en el cortante cuando teníamos perfiles de pared delgada? Lo que llamábamos flejes. Pues decíamos que en un fleje las tensiones tangenciales en el cortante, imaginaros un fleje que por ejemplo fuese curvo, las tensiones tangenciales eran como paralelas a la línea media del fleje. Y habíamos hecho una deducción para ello. Bueno, aquí va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que la deducción, que podría ser también basada en los mismos criterios, la vamos a hacer con la analogía de la membrana. Vamos a coger un fleje. El fleje que tenemos aquí a la izquierda. Espesor T constante, estamos en el fleje básico, y longitud B. Si quiero someter este fleje a un torsor, puedo utilizar la analogía de la membrana. Consiste en, como sabemos, considerar que tenemos una membrana sujeta por los bordes y le aplicamos una presión. Las curvas de nivel de esa membrana ya deformada, pues serían estas de aquí. Y en estos dos croquis hemos representado dos cortes. Este sería un corte por el eje Y y este es un corte por el eje Z. ¿Vale? Un corte por el eje Y, un corte por el eje Z. ¿Qué se aprecia en la pendiente de la membrana a lo largo del eje Y? Imaginaos que el corte es por el centro, por ejemplo. Pues que la pendiente es pequeña, alfa. Parto de 0, llego a un valor máximo y vuelvo a 0 a lo largo de mucho recorrido. ¿Qué pasa con la pendiente en el corte a lo largo del eje Z? Parto de 0, llego a la misma cota, estaría en el centro, y vuelvo a 0, pero en muy poco recorrido, porque esto es T. El espesor es pequeño. Estamos hablando de flejes del orden de 1 a 10, T a B. Entonces, la pendiente a lo largo del eje Y es pequeña y la pendiente a lo largo del eje Z es muy elevada. ¿Dónde viene la simplificación? Pues considerar directamente que la pendiente a lo largo del eje Z es 0. ¿Vale? Considerad que la pendiente a lo largo del eje Z no, a lo largo del eje Y directamente es 0. O sea, vamos a dibujarlo aquí, es como si pusiéramos la membrana, vamos a hacerlo así, vamos a desengancharla de este punto, la vamos a poner aquí, para que se vea bien la voy a retirar un poco más, es como si la pusiéramos así. ¿Veis lo que quiero decir, no? Ya no hay pendiente a lo largo del eje Y, directamente la pendiente es 0, es constante. Claro, para hacer eso que he manipulado los extremos y he soltado la membrana de esos extremos. Si lo vemos en 3D, el borde este que hemos soltado sería este y este de aquí, los extremos. Sin embargo, sigue cogida por los bordes largos. La membrana en este caso se ha transformado en un prisma que tiene esta base. ¿Vale? Lo que hemos conseguido es hacer que la membrana no dependa de la variable Y, solo depende de la variable Z. O sea, phi, que era la función de tensiones, ya veis que cuando hablo de movimiento de la membrana, automáticamente lo cambio por función de tensiones, debido a la analogía.
la función de tensiones que depende de I de Z, pues ahora vamos a hacer que dependa solo de Z. ¿Vale? Esa es la simplificación. Por supuesto, el fleje, cuanto más esbelto sea, menos error se comete con esta simplificación, y si el fleje no es muy esbelto, pues se comete más error. ¿Qué implica esta simplificación? Pues voy a poner aquí abajo. Sabemos que lo hemos visto antes, ¿no? En las notas. Laplaciano de phi, ¿dónde estaba la ecuación principal? Esta, la 623. Laplaciano de phi es igual a menos 2gz, y que vale 0 en el contorno. Aquí, como no hay huecos, pues la última línea, ni caso. Laplaciano de phi, ¿a qué es igual? A parcial de phi 2 veces respecto de i, más parcial de phi 2 veces respecto de z. Como hemos dicho que la función de tensiones no depende de i, que solo depende de z, pues me queda esto. O sea, esto es la derivada segunda de phi respecto de z. Derivada segunda de phi respecto de z. ¿Vale? Y esto tiene que ser en todo el área. Ahora el área, o esta ecuación que tiene una única variable, su dominio es desde menos t medios menor o igual que z menor o igual que t medios. Nos movemos en este dibujo de aquí, de la izquierda, nos movemos desde menos t medios a t medios en el eje z. Condiciones de contorno. Pues phi tiene que ser 0 en los extremos. Phi de menos t medios es igual a phi de t medios igual a 0. Fijaros, tengo que integrar una función. Aquí me falta por poner lo que vale la derivada. La derivada es menos 2gz. Tengo que integrar una función dos veces. Y su derivada segunda sé que vale una constante. Y luego tengo dos condiciones de contorno. ¿Qué función será la que su derivada segunda vale una constante? Tiene que ser una parábola, porque la derivada segunda es una constante. Y además sé que tiene que valer 0 de forma simétrica en estos dos puntos. Entonces, integrando dos veces y usando las condiciones de contorno, pues phi, que depende de z, es igual a menos g z por z cuadrado menos t cuadrado partido por 4. Fácilmente se comprueba que si derivo dos veces, el resultado es menos 2gz, y si sustituyo z por t medios o por menos t medios, sale 0. ¿Vale? Entonces, esta sería la función de tensiones en este caso. Vuelvo a las notas. ¿Qué habíamos dicho que valía la tensión? La tau xi era la derivada de phi respecto de z, y la tau xz menos la derivada de phi respecto de i. Pues así calculamos las tensiones. Tau xi es igual a la parcial de phi respecto de z, que es igual a menos 2gz por z. Y tau xz obviamente vale 0, porque la función de tensiones no depende de i. Esto lo tendríamos representado, voy a poner aquí, la tau máxima
es igual, pues si ponemos z igual a máximo, z sería t medios. Independientemente del signo, pues sería g por z por el espesor t, porque t medio se va con este 2. Mira, aquí lo tenemos representado en este croquis. A lo largo de el eje Y es este, el eje Z es este. Si Y es constante, por ejemplo, analizando esta línea, lo que sucede es lo siguiente. Las tensiones son lineales con la coordenada Z, con lo cual son máximas en los extremos y de sentido opuesto. ¿Vale? Y este máximo es G por Z por T, siendo T el espesor. Mirad la diferencia entre estas tensiones y las de un fleje sometido a cortante. En un fleje sometido a cortante, ¿cómo eran las tensiones en un punto dado? Decíamos que a lo largo de este corte las tensiones eran constantes. Tau xi. En este caso son variables. Claro, eso tiene sentido. Las tau xi tienen que sumar para dar un cortante determinado, vi. Aquí no hay cortante, con lo cual se anulan las de este triangulito con las de este. Pero provocan un momento, que es el torsor. ¿Vale? Bueno, tengo calculada la expresión de la tensión, pero numéricamente todavía no sé lo que vale, porque Z, ¿vale? Z es una incógnita. Es el ángulo girado por unidad de longitud. O sea, no sé todavía lo que vale el valor numérico de tau. Os recuerdo que Z, según la ecuación de comportamiento, sería el momento torsor partido por G y por J, módulo de torsión. Pero no sé lo que vale todavía. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me falta J. Si yo calculo J, pues tengo ya perfectamente controlado el problema. ¿Cómo se calcula J? Cálculo del módulo de torsión. Bien, el módulo de torsión se calcula siempre usando esta ecuación de aquí, la de que el momento torsor es proporcional a 2 veces el área desplazada por la membrana. ¿Vale? Entonces, bueno, en este caso, muy fácil también de hacer, ¿no? Mx, como no hay huecos internos, sería 2 veces la integral, ¿vale? Sería 2 veces, vamos a ponerlo aquí, 2 veces la integral de la función de tensiones por diferencial de área en el área. Eso es el volumen desplazado por la función de tensiones. Veamos el hueco, veamos el gráfico. El volumen desplazado por la función de tensiones vendría representado por el volumen de este prisma, que tiene una base parabólica y longitud b. Si yo calculo este área en rojo y la multiplico por b, tengo el volumen desplazado. Pues eso es lo que vamos a hacer. Hemos dicho que esto es igual a 2 veces, el volumen sería b por el área de la parábola. El área se calcula integrando entre menos t medios y t medios la función phi, que es menos 2, no, el 2 no, menos g por z cuadrado menos t cuadrado partido por 4, por diferencial de área. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues esto es igual. Directamente, si queréis calcular la J, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. De la ecuación de arriba,
j, que es igual a mx partido por g y por z. O sea, directamente es dividir por g y por z, que lo tenéis aquí. Entonces, esto es igual a, os pongo ya directamente el resultado, b por t al cubo partido por 3. Con lo cual las tensiones tau será igual a 2 veces, hemos dicho que era g por z, o sea, g por z es mx partido por j por t. Lo que es lo mismo, serían 6 veces mx partido por b y por t al cubo, por t. Perdón, esto es z, ¿no? Y la tau máxima, ahora ya sí la tenemos en función del momento torsor. Lo que tenemos que sustituir z por t medios, pues sería, aquí he prescindido del signo, sería 3mx partido bt cuadrado. Tenemos la tensión calculada en función del momento torsor. ¿Vale? Bien. Visto esto, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué momento torsor producen las tensiones calculadas? ¿Qué momento torsor producen las tensiones calculadas? Las tensiones calculadas son estas. Aquí las tenemos. Tengo la tau máxima. Y yo lo que quiero saber ahora es qué momento torsor, ese que estoy poniendo ahí en grande, me van a producir todas las tensiones que yo he calculado. ¿Vale? Bien, vamos a calcular las tensiones de la siguiente forma. El momento de la siguiente forma. Voy a calcular el momento. Claro, el resultado debería ser el momento torsor mx, ¿no? Si no, pues algo hay mal. Voy a calcular el momento que producen, por ejemplo, las tensiones de este triángulo, ¿vale? Que estoy dibujando en rojo. El momento de las tensiones del triángulo será su área por esta distancia, que serían 2/3 de t medios. Eso lo tengo que multiplicar por 2 porque aquí tengo otro triángulo a la izquierda y luego multiplicarlo por b, como antes. Bien, pues el resultado es el siguiente. Lo tenéis aquí en un croquis. Este sería el triángulo en rojo que he puesto antes y esto sería los 2/3 de t medios. Este es el valor máximo de la tensión que tenemos aquí. ¿Vale? Y entonces el momento torsor calculado, vamos a ponerlo así, sería igual a... Esto, lo único que estoy haciendo es esto, es la integral de de i por tau xz menos z por tau xi. Esto es igual, como hemos dicho, a el área del triángulo, que es 3 por mx partido b por t cuadrado, por la base, que es t medios, y como es un triángulo, pues un medio. Pero luego habría que multiplicar por 2, porque tengo el otro triángulo del otro lado. ¿Vale? Entonces tengo ya todos los triángulos y por el brazo. Ahora vendría el brazo. El brazo es 2/3 de t medios.
¿vale? Este sería el brazo, esto hemos dicho que es el área del triángulo, el área, perdón, vamos a ponerlo así, mejor. Multiplicamos por 2 aquí fuera y aquí el área, ¿vale? Base por altura dividido por 2. Hemos multiplicado aquí por 2 porque tenemos otro triángulo aquí a la izquierda y multiplicamos por b. Bueno, vamos a ver si esto cuadra. Aquí tenemos un 2 que se va con este 2, este 3 se va con este 3, este 2 se va con este 2, aquí tenemos un b que se va con este, y t cuadrado se va con este y con este. Pero queda un medio, o sea, queda mx partido por 2. ¿Por qué el momento calculado no es mx, que es lo que debería ser? Resulta que el momento que hemos calculado no coincide con el que haya aplicado en la sección. Bien, esto tiene una explicación. Mirad, en nuestra simplificación hemos quitado unas tensiones, que son las tensiones tau xz. Lo tenemos aquí dibujado. Esta era la membrana real. Las tau x1, que son las que van en el eje Y, son unas tensiones muy grandes, que son las que hemos calculado. Las tensiones máximas en el eje Z, en el eje Y. El eje Y es el vertical. Las tau 2, que van a lo largo del eje Z, son las que hemos quitado. Estas hemos supuesto que eran 0. Y eso a priori, pues bueno, puede tener su sentido porque son pequeñas. Pero cuando se calcula el momento, tau 1, ¿por qué brazo va multiplicado? Pues por un brazo que su orden de magnitud es t. Y tau sub 2 iría multiplicado por un brazo que sería b. ¿Vale? Sería b. Entonces, aunque tau 1 es mucho mayor que tau 2, el producto de tau 1 por t tiene el mismo orden de magnitud que tau 2 por b. Porque si este es muy grande, b también es muy grande. T es muy pequeño y tau es muy pequeño. Es por ello que a la hora de calcular el momento total nos falta una parte del momento, precisamente la producida por esta que hemos despreciado y que a la hora de calcular el momento no se debería despreciar. ¿Vale? Bueno, eso es una peculiaridad de esta simplificación. Lo correcto en este tipo de perfiles no es calcular el momento así, sino calcularlo utilizando la expresión que hemos usado para calcular J, esta de aquí, donde el momento es el doble del volumen desplazado por la membrana. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, pues a partir de aquí ya tendríamos todo lo referente a un fleje básico. ¿Qué sucede? Pues que los perfiles de pared delgada no son siempre un fleje básico, sino que pueden ser flejes curvos, secciones formadas por varios flejes, incluso varios materiales. Pues esto es lo que sigue. Lo que sigue, pues se trata sobre sección de pared delgada genérica. ¿Vale? Si tenemos, por ejemplo, una sección curva de espesor constante T, ¿qué vale, por ejemplo, su módulo de torsión? Pues simplemente en la formulita sustituimos B por la longitud total de ese fleje. Y J valdría ese total por T al cubo partido por 3. El resto de formulitas, pues igual. Igual. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, una sección con varios flejes? Incluso cada fleje tendrá su espesor
y su material. Aquí pues tendremos el material 1 con un módulo de elasticidad transversal G sub 1, así sucesivamente. ¿Vale? Bien, pues en este caso J sub P sería igual a sumatoria de i igual a 1 hasta n, si tenemos n flejes, de G sub i por B sub i por T sub i al cubo partido por 3. G sub P, J sub P significa rigidez torsional. O sea, en esta ecuación, la rigidez torsional incluye el módulo de elasticidad transversal G, de manera que esto va así. También podríamos llamarle módulo de torsión ponderado. Bueno, ahí tenéis, su deducción es sencilla, pero no quiero alargar más esto, ¿vale? Entonces ahí tendríais el J sub P. ¿Vale? En el caso de que G sea igual a una constante, que no haya varios materiales, pues entonces J sub P se pone como G por la sumatoria de B sub i por T sub i al cubo, que es G por la sumatoria de cada uno de los módulos de torsión. O sea que J de todo el perfil es la sumatoria desde igual a 1 hasta n de cada uno de las J sub i. Entonces esto es muy sencillo de recordar. Si tenéis memorizado la fórmula de un fleje, la de varios es sumarlos. Las J se suman directamente. B por T al cubo partido por 3. Si tenemos 3 flejes, pues cada uno con su B, con su T al cubo partido por 3. ¿Vale? ¿Cuánto vale la tensión máxima? Porque claro, en un perfil siempre tenéis que tener controlado dos cosas. El módulo de torsión o la rigidez torsional para calcular los movimientos y también la tensión máxima. Pues bien, la tensión máxima en un determinado fleje sería, según la ecuación que habíamos visto antes, nos quedaría esta ecuación de ahí. G sub i por Z por T sub i. Esa es la tensión máxima. Z es el giro por unidad de longitud de la sección completa. La hipótesis es que todos los flejes giran por igual, ¿eh? Entonces esta ecuación tiene este Z común para todos los flejes. Pero luego cada fleje tiene su espesor y cada fleje tiene su propio material. Bueno, si sustituimos Z por su valor, que lo tenemos aquí, pues nos queda mx partido jp por g sub i y por t sub i. Así tendremos la tensión máxima en cada fleje, igual a 1 hasta n. Igual que antes, si tenemos un solo material, si G es igual a una constante, pues entonces queda lo siguiente: la tensión máxima en el fleje I vale mx partido por G por J del perfil. Este G sería constante, se cancela con este, y por T sub I. Y aquí hay algo curioso, y es que la tensión máxima, ¿dónde se alcanza primero? ¿En los perfiles que tienen menor espesor o mayor espesor? Pues donde T es mayor. Los perfiles más gruesos son los que en principio empiezan a plastificar antes y empiezan a romper antes. Digo que es curioso porque podríamos pensar lo contrario. Si un perfil es más resistente, imaginaros porque tiene un espesor mayor,
pues debe de romper después de un perfil menos resistente que tenga un espesor menor, ¿vale? Eso sería el otro razonamiento. Pero en realidad no es así. Lo que sucede es que, usando la analogía de las membranas, se puede entender. El fleje que tiene menor espesor, la membrana se deforma menos y su pendiente que alcanza es menor que si este fleje tiene, por ejemplo, un espesor mayor, la membrana se deforma más, estoy exagerándolo, y la pendiente sería mayor. Como la pendiente coincide con la tensión máxima, por eso los flejes de mayor espesor empiezan a plastificar o a romper antes, porque su membrana tendría mayor pendiente en los extremos. ¿Alguna pregunta? Bien. Los perfiles cerrados de pared delgada en cortantes no lo hemos visto, pero en torsión no los podemos saltar porque son fundamentales, ¿eh? Y voy a explicar por qué son fundamentales. Mira, hemos cogido 3 secciones. La primera, la A, es un perfil de pared delgada abierto, ¿vale? Como los que acabamos de ver. Realmente quiere completar el tubo, pero le hemos dado un corte por aquí arriba para que sea abierto. La B sería un perfil de pared delgada cerrado, ¿vale? Circular. Pero lo podemos resolver por la teoría de Coulomb. Ya vimos que la teoría de Coulomb, la de perfiles circulares, también admitía que fuesen huecos. Y la C es un perfil macizo, circular, que también podríamos resolver, por supuesto, con la teoría de Coulomb. Antes de entrar con los números, vamos a aplicar la analogía de la membrana a cada una de estas secciones. Lo que hacemos es cortar por un eje que pasa por el centro de toda la circunferencia y lo representamos aquí abajo. Pensad en, por ejemplo, vamos al de la derecha. El de la derecha es una sección circular típica. Por tanto, pensando en la analogía de la membrana, pues tenemos una membrana que tiene esta forma circular y cuando aplicamos a la membrana una carga perpendicular P, la membrana adquiere esta forma, hemos cortado por aquí, y desplaza un determinado volumen. Vámonos ahora al B. Bueno, o si no, nos vamos al A, porque el A no tiene huecos. El A es un perfil también sin huecos. Entonces, la membrana tiene una forma un poco rara, que es seguir todo el borde, todo el contorno de la sección, como yo estoy haciendo aquí con el ratón. Claro, esa membrana, obviamente, cuando se desplaza aplicando la carga P, pues el volumen que abarca es muy pequeñito, se ve aquí. En el caso B tenemos, bueno, es un caso donde sí tenemos un hueco. Entonces, la zona central en el modelo era una placa rígida, aquí lo tenéis marcado, ¿eh? Esa es una zona de placa rígida, ¿vale? Aquí. Bien, el volumen desplazado por la membrana más la placa, en este caso, pues lo hemos señalado aquí. Recordad, según la analogía de la membrana, para que un perfil resista, o según el volumen que desplaza un perfil, resiste más o menos torsor. O sea, el torsor es proporcional al volumen desplazado. Claro, ¿cuál es claramente el perfil que menos volumen desplaza? El A. ¿Y cuál es el que más? Pues parece que el C. Pero el B está cerca del C. Entonces también puede ser interesante. Es más, el C tiene una peculiaridad que le gana al... El B tiene una peculiaridad que le gana al C. El hueco tiene una peculiaridad que le gana al macizo, y es que parece que va a pesar menos. Tiene menos material. Imaginaros una barra de acero, pues si está hueca pesa menos que si está maciza. Con lo cual, pues obviamente, pues será seguramente más económico. ¿Vale? Entonces, seguramente para
resistir un torsor, es más interesante un perfil hueco, porque resiste un poquito menos que el macizo, pero seguramente costará mucho menos dinero. Si queremos que resista más, sería cuestión de aumentarle un poco el radio del hueco. Tenéis en el libro hecho estos cálculos y el resumen está en esta tabla. Aquí lo que he hecho es comparar el módulo de elasticidad, el módulo de torsión en la primera fila respecto al circular, que es el mayor. Entonces, como veis, el del tubo abierto pues tiene un J muy pequeño, mucho menor que 1, porque fijaros que T es el espesor y va al cuadrado, y R es el radio y va al cuadrado también. Se supone que ese número va a ser mucho menor que 1. Este de aquí, T partido por R, va a ser menor que 1, pero no tan pequeño como el de la izquierda. Y el mayor, obviamente, es el de la derecha, que vale 1, porque lo que estoy dividiendo es su módulo de torsión por el suyo mismo, o sea, sale 1. ¿Qué se puede, por ejemplo, aquí comparar más? Las tensiones. Las tensiones máximas en cada perfil en comparación con la tensión máxima del circular. Aquí sale una tensión muy grande. Para resistir un mismo momento torsor tendríamos que, fijaros qué tensión más grande sale, R cuadrado partido por T cuadrado. Aquí sale R partido por T y esta sería 1, la referencia. Con lo cual, según las dos primeras filas, obviamente lo que gana es la circular. Pero en la última es donde gana el tubo cerrado. ¿Por qué? Porque vamos a dividir módulo de torsión del perfil por su propia área. Sería un indicador de eficiencia de cara a la resistencia de la torsión. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que J sea muy grande y que el área sea pequeña, para que sea más económico. Entonces, lo que me interesa es que esto sea grande. Fijaros, en el tubo abierto sale T cuadrado y en los dos de la derecha el orden de magnitud es el mismo, es R cuadrado, pero incluso en el del centro es mayor. ¿Vale? Es R cuadrado y en el de la derecha sería un medio de R cuadrado. O sea que aquí el que gana en este apartado sería este, que es el que mayor ratio tiene. Entonces, por eso que los perfiles cerrados son tan interesantes de cara a la resistencia del torsor. Os voy a poner un ejemplo. Este ejemplo puede ser una pregunta típica de un examen que, bueno, puede ser de nuestra asignatura o de otra, como puede ser, por ejemplo, metálicas. Imaginad que os dan un perfil tipo HB, ¿vale? Un perfil HB. Y os dicen que, bueno, este es un HB 300. Y nos dicen, este perfil pues está sometido a una serie de esfuerzos y, sobre todo, deberá soportar un gran momento torsor. MX, el que sea, nos lo dan. Y nos dicen el material, que es el acero, el que sea, y nos dicen que calculemos un refuerzo para poder resistir este momento torsor. Primero te dirán, calcula si el perfil resiste el momento torsor, saldrá que no, y entonces pues diseña y calcula un refuerzo. Una cosa es calcularlo, es cuando tenemos ya una geometría, pero es que aquí no tenemos la geometría, dicen diseña y calcula el refuerzo. ¿Cómo reforzaríamos este perfil? Claro, el típico refuerzo de flexión nos llevaría, de un momento flector, por ejemplo, nos llevaría a reforzar, por ejemplo, las alas. ¿Vale? Y si hacemos esto, nos saldrá una ala muy grande para resistir un gran momento torsor. Pero si lo que hacemos es reforzar cerrando, ¿vale? Pues entonces estamos convirtiendo un perfil de pared delgada abierto en un perfil de pared delgada cerrado, en este caso con dos células. Y a partir de aquí el diseño ya sí es correcto y podremos
obtener unos resultados lógicos para el momento torsor que nos dan, porque esto de aquí abajo obviamente al final era algo inviable, no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, antes de calcular hay que saber estas cosas. Luego ya habrá que calcular el espesor para que se cumpla que el momento torsor es el resistido, pero antes de calcular, pues tenemos que saber cómo funcionan los perfiles, cómo reforzarlos frente a un flector o frente a un torsor. ¿Vale? Bien, entonces, justificada la importancia de estos perfiles de pared delgada cerrados, vamos a dar los parámetros de cálculo de esos perfiles. ¿Vale? Los parámetros de cálculo de esos perfiles. Los parámetros de cálculo, recordad, siempre son dos. La tensión máxima que tiene el perfil y la J, o J subespecies de varios materiales. Teniendo esas dos cosas ya sabemos todo, porque con la J tenemos el giro y con la tensión máxima pues podemos saber si el perfil rompe o no rompe. ¿Vale? Bien, un tema de nomenclatura antes de seguir. Mirad, omega de gamma 1 era el área del hueco, o sea, omega de gamma 1 es el área del hueco estricto. Y cuando hablemos de omega, nos referimos al área encerrada por la línea media. ¿Os acordáis de la línea media? Ese que usábamos en los perfiles de pared delgada para recorrerlos, pues ese pequeño tema de nomenclatura, que en definitiva serán áreas muy parecidas, porque si es perfil de pared delgada, es que el espesor es pequeño. Pero bueno, debemos tener claros los dos, ¿vale? Los dos nombres a los que se hacen referencia. Y el área del perfil es A. Bien, para la deducción teórica de los parámetros de estos perfiles, como digo, se usa la fórmula donde está la función de tensiones descompuesta de esta forma, para que podamos trabajar con ella de una manera más rápida. En este caso, la phi sub 0 vale 0. Os explico lo que significaba la phi sub 0. Mirad, en un perfil de pared delgada, aquí tenemos el perfil. Imaginas que he cortado por aquí y por aquí. Lo que voy a hacer es cortar por aquí. Ese corte, el corte A o 1, 1', es este de aquí. Este es el corte 1, 1'. Donde esto de aquí es el tubo que hemos cortado de espesor T. Aplicamos la presión. La presión se supone que es uniforme. O sea, aplicamos la presión y la membrana, que es esta parte, vamos a dibujarla en rojo, la membrana, mira, voy a dibujarla un poquito curva. La membrana y la placa se mueven, ¿vale? Quiero que lo veáis así. La membrana obviamente no tiene por qué ser una línea recta, pues será obviamente algo curva. Esa parte de curva la pone esta de aquí. El resumen es que la pone el phi sub 0. Esa sería la parte de curva. ¿Qué pasa? Que como el espesor es muy pequeño, esa parte de curva prácticamente es 0, se desprecia. Entonces nos quedamos con la recta, que vendría dada por la phi sub 1. La phi sub 1 simplemente lo que me está diciendo es que si tengo un hueco, ¿vale? Phi sub 1 es una función que vale 1 en el contorno interior y 0 en el de fuera. Y ya está. 1 en el interior y 0 en el de fuera. Entonces, si vale 1 en el contorno interior y 0 en el de fuera, ¿cuánto vale el movimiento de la membrana? Pues aquí está, phi sería Q sub 1, voy a ponerlo aquí, phi aquí sería Q sub 1 por phi sub 1 en el contorno interior, que esto es 1. O sea, vale Q sub 1. ¿Vale? Vale Q sub 1. A priori, bueno, es una incógnita, pero ya sé lo que vale, Q sub 1.
Bien, antes de continuar, ¿y cuánto valdrá la tensión? Decíamos que la tensión era la pendiente de la membrana, ¿no? ¿Cuánto vale la tensión? Era la pendiente, ¿os acordáis? Pendiente. Pendiente máxima. ¿Cuánto vale la pendiente máxima en este punto? Es la pendiente aquí, ¿no? ¿Lo veis? Esto sí quiero que quede muy claro. La pendiente en este punto, esa es la pendiente aquí, que es como la pendiente aquí, o como la pendiente aquí, o la pendiente aquí. Estamos hablando de la pendiente máxima. Y será la tangente de ese ángulo, que es esto, partido por esto. O sea, cateto opuesto, que es Q1, partido cateto contiguo, que es T, el espesor. Y ahora, cuando despeje Q1, quiero que me digáis a qué os recuerda. Q1 es la tensión tangencial por el espesor. Esto es algo que habíamos visto en el cortante, que era el flujo de tensiones cortantes. Q sub S. ¿Recordáis que le habíamos llamado Q sub S? ¿Vale? Entonces, si yo represento en este dibujito de arriba las tensiones, lo que obtengo es esto. Estos son mis tensiones en la torsión, tau. Y si quiero representar el flujo, pues lo que tengo es una única fuerza, Q sub 1. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer otra pregunta. Si el flujo es lo que se ha movido esa placa rígida que está en el hueco, ¿cuánto vale el flujo en todos los puntos? Me da igual en el sentido que lo pongáis. ¿Cuánto vale el flujo en todos los puntos de una línea media? ¿Cuánto vale el flujo Q sub S? Pues si es lo que se ha desplazado la placa, como la placa la desplazamos paralela al plano IZ, pues Q sub S es igual a constante, que es igual a Q sub 1. ¿Vale? El flujo es constante a lo largo de la sección. ¿Vale? Aquí aparece lo que se llama analogía hidráulica, porque hablando de flujo, ya había comentado algo de esto en el cortante, pues hablando de flujo, pensemos que la sección fuese una tubería. El flujo, Q sub 1, es el caudal de un líquido, ¿vale? Como el agua. Y la velocidad sería la tensión tangencial. La sección sería T, el espesor. Entonces, ¿cuál es la relación entre caudal, velocidad y sección? Pues claro que el caudal es la velocidad por la sección. O sea, el flujo es la tensión tangencial por T. Esa es la analogía hidráulica. Lo pongo aquí para que lo recordéis. Analogía hidráulica. ¿Vale? Bueno. Estas interpretaciones geométricas sí son importantes saberlas y bueno, y a partir de aquí, pues ya es cuestión de aplicar las fórmulas. Por ejemplo, vamos a hacer una formulita. Y lo que vamos a hacer es integrar el momento torsor. Mx, respecto de un punto cualquiera, como no hay resultante, sabéis que el momento, cuando no hay resultante, tiene el mismo resultado si se coge respecto de un punto o respecto de otro. El momento que provoca Q sub 1 será Q sub 1 por diferencial de S, que es la fuerza,
multiplicado por el brazo, que es R, en perpendicular. Y eso hay que sumarlo a lo largo de toda la línea media. Eso se escribe así. Integral sobre una línea cerrada. ¿Qué habíamos dicho? Que Q sub 1 era constante, era el flujo. Entonces me queda la integral de R por diferencial de S. ¿Qué vale R por diferencial de S? Mira, en este triángulo R por diferencial de S, a ver si estamos de acuerdo, sería diferencial de S en la base del triángulo y R en la altura. Entonces podemos decir que R por diferencial de S sería el doble del área, ¿no? El área del triángulo es un medio de R por diferencial de S, base por altura. Entonces R por diferencial de S es 2 veces el área del triángulo. Si yo voy integrando el área de todos los triángulos, dándole la vuelta a todo el perfil, ¿qué es lo que obtengo? Pues el área encerrada por la línea media, que es lo que habíamos llamado omega. O sea, la formulita que vamos buscando, ¿vale? El momento es 2 veces Q sub 1 por omega. ¿Vale? También para que comprobéis que en los perfiles de pared delgada cerrados, la integral de las tensiones sí produce el momento correcto. En los abiertos no. Bueno, pues esta es otra vez la misma expresión aquí repetida. Y a partir de aquí, pues ya os dejo el resultado directamente. J sub P, sale esto de aquí, y si el material es uniforme, hay un único material, pues el módulo de torsión vale esto. Simplemente deciros que en esta formulita no saquéis el espesor fuera de la integral. En principio, dejarlo dentro. ¿Por qué? Porque el espesor puede variar de un punto a otro del perfil. Por lo menos dejarlo dentro de manera genérica. Obviamente luego en un problema, pues si es constante o es constante a trozos, pues se sacará el espesor fuera, pero si no, dejarlo aquí dentro, ¿vale? Entonces así tendríamos ya calculado el módulo de torsión. Por supuesto, no lo he referido ahora, pero con esta expresión de aquí tenéis calculadas las tensiones, porque Q sub 1 es el flujo, la tensión es Q sub 1 partido por el espesor. Entonces ya tenemos las dos cosas importantes, tensiones y rigidez a torsión. Eso sería para un perfil que tiene un solo hueco. Que tenemos varios huecos. Aquí ya no vamos a trabajar con la formulación, simplemente voy a referir sobre la analogía hidráulica. Si tenemos varios huecos, por ejemplo 2 huecos, lo que sucede es lo siguiente. Se puede aplicar el principio de superposición. Tendríamos el flujo alrededor de uno de los huecos y el flujo alrededor de otro de los huecos. Y en la analogía hidráulica, ¿qué pasa cuando tenemos una bifurcación? Que el caudal de salida tiene que ser igual al caudal de entrada. Pues aquí lo mismo, fijaros, si esto es Q1 y sale Q2, ¿aquí qué puede salir? Si entra Q1 y sale Q2, pues aquí tiene que salir la diferencia, Q1 menos Q2, que es lo que se deduce de estos dos dibujitos. ¿Vale? Analogía hidráulica. Y el resultado, tenéis el resultado de, que me interesa, J y D. Aquí tenemos el resultado de lo que vale cada uno de los caudales, Q sub I, ¿vale? Y de lo que vale J sub P. Aquí con esta fórmula se pueden deducir. Si hay que hacer algún problema, pues simplemente la usaríamos y ya está. Bueno, este apartado no está en el libro. Simplemente es para recordaros lo de la concentración de tensiones que habíamos visto en el tema 3, si no recuerdo mal. ¿Os acordáis que cuando teníamos un axil
aunque fuese las tensiones constantes. Claro, si tenemos un hueco, ¿qué decíamos? Ya no vale la tensión media. Alrededor del hueco hay una concentración de tensiones sigma máxima, que pueden ser muy importantes. Pues bueno, esto pasa en general, y ya lo hago como recordatorio, en todos los esfuerzos que hemos visto, no solo en el axil, en el momento flector, en el cortante y en el torsor. Esto sucede con los cambios bruscos de sección en la zona de las barras donde hay nudos, se puede considerar también cambios bruscos de sección, donde hay huecos. Imaginaros que se hacen huecos para poner tornillos o lo que sea, ¿vale? Siempre aparecen concentración de tensiones. Nosotros no vamos a estudiar su valor, pero sí es bueno que no lo olvidemos. Bien, esto respecto a la concentración de tensiones. Y lo último sería la actuación combinada de axil, flector, cortante y torsor. Actuación combinada de axil, flector, cortante y torsor. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues directamente aplicar principio de superposición. El axil y el flector, en los dos ejes, ¿qué provocan? Tensiones normales. Normalmente no hay mucho problema aplicar superposición aquí porque realmente la fórmula de las tensiones incluye axil, momento en Y, momento en Z, ¿vale? Pero ojo, el cortante por un lado, sea el I o el Z, ¿no?, provocan tensiones tangenciales, pero el momento torsor también. Entonces, aquí la formulación sí está por separado. Entonces, tendremos que calcular, por un lado, las tensiones debidas al cortante y las tensiones tangenciales debidas al torsor, y luego sumarlas al final del problema. Si nos dicen, calcula la tensión que hay en tal punto. Si tengo los dos, calculo la tensión como el cortante y la tensión luego con el tema de torsión y lo sumo. Tenéis ejercicios hechos sobre esto, ¿vale? Y resueltos. No obstante, vamos a poner un pequeño ejemplo. ¿Vale? Un pequeño ejemplo simbólico. Imaginad que tenemos una viga que está, vamos a poner la siguiente viga, una viga que está empotrada, ¿vale?, aquí, voladizo. ¿Vale? Supongamos que sobre la viga actúa una determinada carga en el ala superior. Una carga, por ejemplo, uniforme. ¿Vale? Viendo el perfil de la viga, pues esto sería algo así. Hemos puesto una viga en C. Este sería el centro de gravedad, por ejemplo, y aquí tenemos la carga. Esa carga, que es constante aquí, pues obviamente la podemos representar por una carga distribuida Q aplicada ahí, justo en medio. Si esto vale B, pues esto vale B medios y esto vale B medios, para este caso concreto, ¿no? Si la carga fuese de otra manera, pues estaría aplicada en otro punto. Ahí está aplicada en B. En B medios, que no coincide con el centro de gravedad del perfil. El perfil tiene un centro de gravedad más pegado aquí a la izquierda, obviamente, ¿vale? O no coincide, ¿vale?
Bien, imaginad que se pregunta cuánto vale, o que se dibujen las tensiones tangenciales en el empotramiento, en el punto A, en esta sección del empotramiento. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues por un lado tendríamos que calcular las tensiones debidas al cortante y por otro lado las tensiones debidas al torsor. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, dibujamos nuestra barra. ¿Cuánto valdría el cortante en el arranque del voladizo? Pues si el voladizo mide de longitud L, pues sería Q por L, ¿no? Así de fácil. Aquí tendría un cortante, voy a ponerlo en verde ya que estoy usando el verde para las cargas, un cortante que vale Q por L. Esto es ya la sección A. Q por L, longitud de la viga, aplicado aquí a B medios. Ese es el cortante. ¿Vale? Y aquí el centro de gravedad. Bien, si yo... ¿y cuánto valdría el torsor? ¿Hay torsor o no hay torsor? ¿Cuánto vale el torsor? Sería la resultante por la distancia A. Realmente, antes de evaluar el torsor, que efectivamente lo hay, lo que tenemos que pensar es, cuando yo aplique la formulita de Collignon, la de las tensiones tangenciales tienen una resultante que ¿por dónde pasa? Por el centro de fuerzas cortantes. Siempre las tensiones tangenciales del cortante pasan por el centro de fuerzas cortantes. Entonces, yo no puedo trabajar con un cortante que no esté en el centro de fuerzas cortantes. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, en este problema y en todos, siempre igual, es dibujarnos la sección, ¿vale? Nos dibujamos la sección y representamos la posición del centro de fuerzas cortantes. En este caso sabemos que el centro de fuerzas cortantes estará por aquí. Entonces, la distribución de tensiones que voy a calcular con la fórmula de Collignon, de las tensiones tangenciales, va a ser una distribución cuya resultante pasa por el centro de fuerzas cortantes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar el cortante, obviamente, voy a aplicarlo en el centro de fuerzas cortantes. Q por L. Claro, pero esto no es lo real. Lo real es que Q por L está aplicado aquí. Si yo quiero que estos dos sistemas sean equivalentes, ¿qué tengo que hacer? Introducir un momento. ¿Y cuánto vale el momento? Pues si esto era B medios, que era donde estaba aplicada la fuerza original Q por L, pues tendré que calcular esta distancia, llamémosle D, y aplicaré un momento en este sentido, ¿no? Que valdrá Q por L por D. Y entonces ya sí resuelvo el estado de la derecha. Con el tema de cortante, el Q por L, y con el tema de torsión, el Q por L por D. Calculo las tensiones tangenciales en las dos hipótesis y luego aplico superposición. Obviamente este perfil sufrirá una torsión, sufrirá un giro, ¿vale?, respecto a su eje X debido a una carga. Pero que igual pasaría que si la carga está en el centro de gravedad, aunque fuese por su peso propio. ¿Eso es por qué? Pues porque el centro de fuerzas cortantes no coincide para nada con su centro de gravedad. ¿Vale? Bueno, tenéis varios ejemplos hechos de esto.